Y esta mañana nos acompaña Alonso Escalante, él es director de Ópera de Bellas Artes. Con él conversaremos sobre la ópera Estifelio. Bienvenido a 21 Noticias, gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro, muy buenos días. días. Estifelio de Giuseppe Verdi se presenta en Bellas Artes, cuéntanos. Así es, tendremos dos funciones, este jueves 4 y el próximo domingo 5, de una ópera rara, una ópera que poco se presenta en el mundo, y esto pues nos permite abrir este paradigma de ese gran espectáculo que es la ópera y expandir así el conocimiento de este género para el público. Una ópera que pues fue compuesta por Giuseppe Verdi, inspirada en una obra de teatro llamada el Evangelio o el hogar y el pastor. Muy importante obra entonces en París de principios del siglo, mediados del siglo XVIII, XIX, y finalmente compuesta ya como ópera por Giuseppe Verdi para convertirse en una obra pues que en su momento habría sido censurada por el tema, como muchas de las obras de Verdi. Esto mismo le pasó a Rigoletto, le pasó a la Traviata misma. Y hoy en día es una obra que comienza a tener mucho auge y a presentarse más y más en el mundo. Para nosotros será un privilegio poder hacer el estreno prácticamente de esta versión en Latinoamérica, lo cual nos pone como Ópera de Bellas Artes, como país, pues también a la vanguardia y con una posición como ha caracterizado a la Ópera de Bellas Artes de liderazgo en este plano a nivel latinoamericano. Alonso, yo retomo un poquito en lo que mencionabas al principio, y para la gente que pues no está muy involucrada en el tema de la ópera, ¿por qué es una ópera rara? Hay óperas llamadas de repertorio que están clasificadas en diferentes sitios y son unas 20 o 30 óperas, entre las que encontramos Carmen, La Bohème, Traviata, que ya había dicho, Rigoletto. Y esta pues es una ópera que no se presenta frecuentemente. De hecho, nosotros la estaremos presentando en una versión semi-escenificada. Esto significa que sí, la orquesta está en el foso, arriba está el escenario, los cantantes tienen un vestuario ubicado en la Alemania justamente del siglo XVIII, en donde podremos ver estos diseños hechos por Stella Faguaga, cosidos a mano, donde se ven estas telas rudas, ¿no? De una comunidad alemana muy religiosa, muy centrada en un tema que está ligado al luteranismo de esa época en Alemania. El tema mismo nos permite tener una cámara negra, que es en donde se podrá llevar a ser el contenedor de toda esta escena y de una historia que estamos viendo ahora. Hay una alegoría que es nuestro promocional, que habla pues de un triángulo amoroso, como suele ocurrir mucho en la ópera. En esta ópera, sin embargo, con un final que no es trágico, es un final, si bien no feliz, es un final inesperado, en donde este pastor llamado Estifelio, un ministro religioso, pues se ve en un viaje, es engañado. Sí, la sorpresa, digamos, que se encuentra, ¿no?, a su regreso. Así es engañado por su esposa, y uno de los miembros de su comunidad es con quien ha tenido un amorío. Alonso, te lo preguntábamos en otra ocasión, también nos presentabas pues alguna otra ópera. No es necesario conocer previamente la historia, ni siquiera tampoco pues el contexto en el que se desarrolla, simplemente hay que ir a disfrutar. Así es, Alejandra, esa es la maravilla de la ópera, es que podemos disfrutarla porque además todo está supertitulado, y es enfrentarnos simplemente a un drama, a una comedia, a una historia apasionada que nos pondrá, como en otras ocasiones, en esta ocasión también, al borde del asiento. Una ópera muy interesante que rara vez se presenta en el mundo, y ahora tenemos el gusto de tenerla aquí en México. Alonso, ¿en cuántos actos está dividida esta ópera? Es una ópera en 3 actos, ahí tiene 2 intermedios, y tiene una duración ya con todo intermedios aproximadamente 2 horas 20 minutos. Alonso, pues yo nada más reiterar,
qué bien están hechos los promocionales. Lo platicábamos la vez anterior Sí, gracias. y ahora lo veo y además están hechos justamente en el recinto de Bellas Artes. Así es, está aprovechado el recinto. Como este contenedor de todas estas ideas que ocurren en la ópera, efectivamente. En esta ocasión, si me permites rápidamente, tenemos la dirección del maestro Félix Krieger, alemán, y a la cabeza Luis Chapa, quien apenas, un mexicano talentosísimo, quien apenas debutó en el Metropolitan Opera House, Violeta Dávalos como la soprano en el papel de Lina, y Alfredo Das en el papel de Stankar, todos ellos acompañados de otros solistas del coro y la orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección escénica de Daniela Parra. Alonso, para concluir, los boletos los encontramos también en la aplicación, que ya tiene aplicación móvil, Cartelera IMA. Así es, Cartelera INVE y en las taquillas del Teatro de Bellas Artes. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues muy bien, Alonso Escalante.